Ya, eh, buenas noches con todos. Buenas noches, compañeros. Noches, profesor. Bueno, en esta oportunidad, mi grupo va a exponer sobre el tema de los derechos humanos de cuarta, quinta y sexta generación. Entonces, para poder ilustrar un poco mejor este desarrollo de este tema, voy a presentar mi pantalla para mostrarles el documento. ¿Ya? ¿Se ve mi pantalla? Sí se ve. Listo. Entonces, vamos a empezar un poco a hablar sobre el tema de los derechos humanos de cuarta, quinta y sexta generación, ¿no? Como sabemos, los derechos de primera, segunda y tercera generación no llegan a alcanzar los aspectos en los cuales eh, protegen de cierta manera al ser humano, ¿no? Entonces, por esa misma razón por las cuales hay campos en los cuales no cubren las tres primeras generaciones de derechos humanos, es que se abarca el tema de los derechos de cuarta, quinta y sexta generación. Entonces, podemos ver que está dividido de esta manera, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿no? Esta es una introducción corta, ¿no? Sobre donde explicamos por qué es necesario tener estos derechos humanos de estas generaciones, ¿no? ¿Cuál es su importancia en nuestro día a día, ¿no? A medida de que nuestros avances van avanzando, ¿no? Como sabemos, desde el siglo XX hemos tenido la ciencia ha tenido un impacto respecto a la vida a la calidad de vida que ha tenido las sociedades en todas las naciones de este planeta. Entonces, debido a eso, se han abierto muchos casos en los cuales la dignidad y la libertad del ser humano, o de la persona, mejor dicho, puedan ser vulneradas. Entonces, por esa razón es que o mejor dicho, se plantea tres nuevas generaciones de derechos humanos para que podamos perpetuar o garantizar esos valores esenciales que debe poseer un ser humano, ¿no? Entonces vamos a explicar un poco sobre qué es lo que trata en realidad, ¿no? Por qué es importante o cuál es su concepto, ¿no? De estas generaciones, ¿no? ¿Cierto? Bueno, ¿no? Acá hacemos una diferencia entre lo que son derechos humanos y derechos fundamentales, ¿no? Bueno, eso ya se vio en un tema anterior, bueno, y que, bueno, ¿no? Es que los derechos humanos son aplicados en cualquier ámbito. Los derechos fundamentales, si no me equivoco, no, los derechos humanos, claro, está bien, es a nivel internacional y los derechos fundamentales a nivel local o bueno, o nacional, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Aquí tenemos un poco de lo que son los derechos humanos de cuarta generación, ¿no? Donde mayormente apunta al uso del Internet, ¿no? Como sabemos, es una época donde la revolución informática ha tenido un gran impacto sobre la población y sobre las poblaciones de todo el mundo, ¿no? Esta ha tenido un impacto en el tema de las comunicaciones al romper esa barrera que impedían comunicaciones entre personas de diferentes países, ¿no? Hace mucho tiempo, por ejemplo, pues no, la única manera de tener contacto con gente fuera de nuestras fronteras era a través del telégrafo, del teléfono y de las cartas, ¿no? Ahora con la revolución del internet es mucho más fácil obtener comunicación con personas que viven en otras partes del mundo, ¿no? Pero esto también implica nuevos casos, nuevos escenarios los cuales al momento de interactuar o de interrelacionarnos con estas nuevas sociedades, pueden suceder actos o escenarios en los cuales los derechos pueden ser vulnerados, ¿no? En este caso, la dignidad y la libertad de la persona, ¿no? Como podemos ver, pues nuestro día a día, pues, ¿no? Se ve esos casos, ¿no? Mayormente en el tema de las redes sociales, ¿no? Donde las personas usan esta tecnología
no solamente para cosas buenas, ¿no? Sino también para cosas malas, para violentar la dignidad y la libertad de otras personas, ¿no? De manera virtual. Y es por eso por eso es que se plantea una nueva generación de derechos humanos con el fin de poder salvaguardar la integridad y la integridad de esas personas, ¿no? Que puedan verse afectadas, ¿no? En este caso, pues, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que el Internet, pues, ¿no? Ya ha sido un tema de debate en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no? Y también en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, ¿no? Y pues bueno, ¿no? Es lo que la Constitución actual, o sea, la que rige del año 1993, nos dice que el peruano, bueno, en el artículo 2 dice, ¿no? Que el peruano tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado, ¿no? Y adecuado para que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, es justamente que en un mundo virtual, ¿no? Porque es un mundo a través del Internet, entonces nosotros tenemos que garantizar de que esos aspectos se puedan dar, ¿no? En ese nuevo ambiente, ¿no? Y es por eso de que nosotros necesitamos una nueva generación de derechos humanos de cuarta generación, ¿no? Que es lo que abarca todo esto, ¿no? Además, también tiene que ver el hecho del tema ecológico. ¿Qué tiene que ver aquí el tema ecológico? Es que si bien el ser humano posee derechos humanos que los protegen, los otros seres, en este caso los seres no racionales como los animales y también el medio que estamos rodeados, ¿no? Como bueno, ¿no? El medio donde coexistimos, ¿no? Pueden verse de alguna manera no protegidos, ¿no? Porque no hay ningún derecho que los proteja, ¿no? Que preserve su libertad, ¿no? Y es por eso de que también se busca que esta nueva generación, que es la cuarta generación, también pueda protegerlos, ¿no? Y que los animales no sean actos usados como si fueran esclavos o como un acto de diversión y simplemente verse como un uso por necesidad, ¿no? Entonces podemos ver un poco de este tema, ¿no? De qué tan importante es son los derechos de cuarta generación, ¿no? ¿Quisieras hablar un poco, Rafael, lo que son los derechos humanos de quinta generación, por favor? Ah, profesor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Yo les voy a hablar un poco sobre los derechos humanos de quinta generación. Bueno, los derechos humanos de quinta generación consideran, es un tema relacionado con máquinas autómatas, inteligentes, programadas, que pueden aprender tal vez, o están entrenados para pensar, para, para tomar decisiones de manera independiente, ¿no? De las personas. Bueno, aparte de las ventajas que esto implica, también puede tener desventajas, entonces puede tener efectos en los individuos. Lógicamente, para las personas que invierten en estas máquinas autómatas, se tiene ventajas. Y para las personas que trabajan, por ejemplo, se ven desplazados, ¿no? Por los robots. Bueno, también está el tema de que las máquinas autómatas pueden ocasionar algún daño, pueden ocasionar algún daño a las cosas o a las personas, ¿no? Y podría ser que se necesite reparar el daño con una indemnización y con los derechos con los derechos anteriores a los derechos de quinta generación no se podría pedir esa indemnización. Entonces, por motivos de ética, por motivos de responsabilidad, entonces es que se toma la decisión de considerar, ¿no? Una quinta generación de derechos humanos respecto a máquinas, autómatas, inteligentes, robots. Mm, Ya, entonces, como le decía, es por un tanto un tema de ética, y si es ético, entonces es jurídico. Bueno, y como es un tema nuevo casi, tiene cierta dificultad de abordarlo.
Bueno, hay países que ya han tomado la iniciativa en esto. Por ejemplo, sobre todo los países que generan tecnología, ¿no? Los tigres asiáticos y Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido. Han tomado iniciativa en esta generación de derechos humanos y desde el anterior ciclo, desde que ya se estaba comenzando a implementar la inteligencia artificial y todo eso. Mm, Bueno, esto en, en un documento que se discutió en Amnistía Internacional en mayo de 2018, se, se tiene una declaración que tiene tres secciones: establecer el deber de los estados, es el primero. Si el Estado tiene deber, entonces también tiene responsabilidades el sector privado. Es la parte segunda. Y la parte tercera es el derecho a un recurso efectivo, ¿no? Sobre las máquinas o sobre los autómatas con inteligencia artificial. Ujú. Y ahora, sobre los derechos humanos de esta generación. Esa generación de derechos humanos, bueno, no se sabe si se podría decir derechos humanos porque es referido a a transhumanos, o sea, términos, es referido a androides. Por ejemplo, ¿no? La última noticia que ya conocemos es que Elon Musk ha desarrollado un dispositivo que lo denominó Neuralink, que se puede conectar al cerebro de las personas, ¿no? Y desde ahí ya un ser humano deja de ser ser humano y es un transhumano. Y se toma en cuenta esto para los derechos humanos de sexta generación. Y aquí tiene mucho que ver ya la parte ética también. Ah, ya este es un tema demasiado nuevo ya. Sobre este tema hay recién avances, pocos avances, pero buenos. Casi ya el tema ya está visto en la Organización de Naciones Unidas. Ya, ya se tiene una noción de esto. Ujú. Así es, ¿no? Así como podemos ver, ¿no? Que las generaciones de cuarta, quinta y sexta generación tienen una vital importancia en el desarrollo y en el desarrollo del ser humano, ¿no? Y cuánto tiene importancia la preservación de la paz, ¿no? Y eso es importante para que una sociedad pueda coexistir en armonía, ¿no? Entonces podemos ver que tenemos mucho por avanzar, mucho por ver en el tema de estas generaciones de derechos humanos, ¿no? Pero recuerden que estos derechos surgen a medida de que la ciencia va avanzando, ¿no? En sus estudios, ¿no? De que la ciencia pueda crear nuevos escenarios en los cuales otros seres puedan verse vulnerables, ¿no? En el caso de las máquinas, así como nos dijo nuestro compañero Rafael, ¿no? Y también en el caso de los derechos humanos de esta generación, ¿no? Estos nuevos seres, ¿no? Que vienen a ser androides o seres mitad humano, mitad máquina o combinaciones de ese tipo, ¿no? O incluso seres creados genéticamente, ¿no? En el caso de los clones, ¿no? Que por mucho tiempo ha sido un tema muy controvertido, ¿no? Porque si en realidad el clon es una persona o no, ya que ha sido creado un laboratorio, ¿no? No es como nosotros, un ser humano que, bueno, nace, ¿no? De otro ser humano, ¿no? Pero una persona o que es creada en un laboratorio puede tener los mismos derechos que una persona natural, ¿no? O sea, nosotros, ¿no? A pesar de que no lo es, ¿no? Porque ha sido una creación de la ciencia, ¿no? Hace mucho tiempo en una película, si no me equivoco, bueno, creo que ya han habido muchas películas sobre estos temas de ciencia ficción, ¿no? Pero me acuerdo de una, ¿no? De que se debatía si es que realmente los clones tenían derecho a los mismos derechos que tienen los seres humanos, ¿no? Porque, o sea, son creados, pero
el creador no tiene derecho sobre sus propias decisiones, ¿no? Aunque te digan, pero yo te he creado, ¿no? Pero, o sea, me tienes que guardar respeto o me tienes que guardar algún tipo de qué sé yo, pues, ¿no? Tienes que servirme, ¿no? Porque yo al final, yo sí, yo fui quien te creó, fui quien te dio la vida, ¿no? Pero es que al momento de poner en tela de juicio su condición de libertad, entonces ya está perdiendo la capacidad de asumir decisiones, de tomar sus propias decisiones sin necesidad de verse influido por alguna otra persona. Entonces, en este caso es donde mayormente es donde entran estos derechos humanos de esta generación, ¿no? Los clones, ¿no? A pesar de que no son seres humanos, o sea, no son personas naturales, también piensan, también tienen el deseo de libertad, quieren hacer las cosas como ellos piensan, ¿no? Y que no una persona que lo ha creado, un creador, un jefe, un dueño, les tenga que condicionar la forma de cómo ellos deben de pensar. Entonces, cuando la ciencia vaya avanzando, quizás no solamente se vean este tipo de casos, ¿no? También pueden verse otros, ¿no? Por ejemplo, el tema de los robots, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Donde los robots puedan tener la capacidad de pensar, ¿no? Los algoritmos ahora son mucho más eficientes y hasta pueden simular una inteligencia similar a la del ser humano, ¿no? O sea, una inteligencia que no solamente siga instrucciones, sino que también pueda tomar decisiones, ¿no? Y es donde mayormente hace la diferencia, ¿no? Entre una orden y una decisión, ¿no? Porque una orden solamente sigue patrones establecidos. En cambio, una decisión es, escoges unas opciones, pero no condicionadas con lo que te manda otro agente externo, ¿no? O sea, me refiero a una persona, a un dueño, ¿no? A eso se refiere, ¿no? Entonces, si en algún caso un robot tuviera condición de pensar, ¿qué se podría hacer en ese entonces? Si el robot tiene la misma autonomía que tiene un ser humano, pero por la condición de que no es un ser humano, sino de que es una máquina, entonces una máquina normalmente es creada para ser usada como una herramienta, pero al proponer nosotros como si fuéramos herramientas, entonces ya no sería una persona, porque una persona no puede ser vista como un medio, sino como un fin. Entonces ya caería de dignidad y mucho más de libertad. Entonces, ¿qué podríamos hablar de esos casos? ¿O qué se podría hacer, pues, no? Entonces, a medida de que nosotros vayamos teniendo más desarrollo en este campo científico, entonces se pueden ver muchos más casos, ¿no? Y que no simplemente abarcarnos simplemente a nosotros, ¿no? Que son bien los derechos fundamentales, los derechos civiles, los derechos sociales, ¿no? Entonces, como se dice, ¿no? Nuestro campo tiene que abarcar más cosas, ¿no? Y quizás ahora no hay, pero uno tiene que pensar a largo plazo, ¿no? Para que no pueda verse afectado la dignidad hacia estos seres, ¿no? Como sucedió quizás hace muchos siglos atrás, ¿no? Entonces, esta es mayormente pues la importancia, ¿no? De estos derechos, ¿no? Humanos de cuarta, quinta y sexta generación, ¿no? ¿Hay algo que quisieras agregar, Rafael? A ver, sí, ¿no? Es lo que estábamos diciendo. En eso radica la importancia de los derechos humanos, porque ya los derechos humanos de cuarta, quinta y sexta generación. A ver, quería contar sobre los derechos humanos de cuarta generación, que tiene que ver bastante con el medio ambiente, con la parte de ecología. En eso ya casi ya se tiene avance poco a poco en los países latinoamericanos, ya un avance un poco largo ya. Sobre el tema de los transgénicos, o sea, en biotecnología también ya se tiene avance en esa parte ya. Sobre el tema del uso del Internet, por ejemplo, si en 1990 en Perú, si hubiéramos dicho que, digamos, sea un derecho fundamental, entonces se plantearía eso, entonces sería una idea descabellada. Pero actualmente esa idea ya no es descabellada. Actualmente si un país no plantea eso, entonces quiere decir que se vive cierto atraso. Entonces, de eso, de esa parte quería acotar. Sobre los derechos humanos de quinta y sexta generación, ya muy pronto ya van a tener que empezar a regularse en nuestro país también. Va a tener que darse con mayor fuerza
la regulación de los derechos humanos de quinta y sexta generación. Bueno, cada país, como lo dije antes, de acuerdo a su avance tecnológico, es que está, de acuerdo a las necesidades que está surgiendo todo esto, ¿no? Ahora, sobre la estructura de los derechos humanos de cuarta generación, bueno, ya se ha visto que hay una tendencia mundial para reconocer el derecho de Internet como derecho humano, derecho a Internet gratuito, lógicamente. Y en el Perú ya se viene dando eso, ya ha habido congresistas que lo han planteado, ya ha habido proyectos de ley. Mauricio Mulder ya lo planteó en un proyecto de ley, bueno, ex congresista. También, mmm, también hay algunos partidos políticos que lo han visto o lo están viendo ya. Uh, una congresista ya presentó un proyecto que reconozca el derecho de Internet como derecho fundamental. Y también un proyecto de ley ya ha habido de Alberto de Belaunde para una reforma constitucional, ¿no? Que garantiza el acceso libre de Internet, abierto también. Bueno, ya hay artículos en la Constitución Política del Perú también relacionados al tema de medio ambiente. Bueno, en 2018 ya, eso en el ámbito internacional, el señor Mark Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, ya ha comparecido ante un tribunal de Estados Unidos, ¿no? Por un tema de privacidad, ¿no? De los datos de personas que usan Facebook. Bueno, en caso de, bueno, este caso ya sigue en investigación tal vez desde 2016. Ahora, sobre los derechos humanos de quinta generación, la instalación de un robot no implica un despido a un trabajador, un despido objetivo. Bueno, ahí en China sobre todo ya se ha tomado bastante en cuenta los robots que están desplazando a los seres humanos en diversos campos de trabajo que uno hubiera creído que no iba a pasar eso. Por ejemplo, en restaurantes ya hay mozos robots, ya se ha dado casos. Ha habido existió un matemático que ya murió, pero que sin embargo recibió la medalla de Fields y hizo una predicción importante. Dijo que en un futuro los seres autómatas van a desarrollar matemática, van a investigar sobre matemática, van a tal vez plantear axiomas. Ya se ha dado caso aparte de esto, un abogado robot que ha sido diseñado bueno, es un software de la Universidad de Toronto, y utiliza tecnología de IBM, ¿no? Ya ha sido desarrollado y ya se plantea que en un futuro ya los robots sean abogados, puedan cumplir esa función. Tal vez sobre los derechos humanos de sexta generación, a ver, cada individuo, bueno, ahí surge del tema ¿no? de individuos modificados genéticamente, tienen derecho a dignidad y también derechos fundamentales, no sé si llamarlos seres humanos, no se sabe si llamarlos de, derechos humanos o seres humanos, derechos para seres humanos. Esta parte es muy controversial en la parte de derechos humanos de sexta generación. De eso tal vez nos podrías hablar, Sí, sí, compañero. claro. Ajá, así es. ¿No? El tema de los derechos humanos de esta generación es que contienen un tema muy complejo, ¿no? Más que todo en el tema de los seres modificados genéticamente, ¿no? Por ejemplo, en los humanos, ¿no? Que, por ejemplo, puedan verse mejoradas ciertas aptitudes, ¿no? Por ejemplo, puedan ser más altos o puedan ser más bajos, o por ejemplo,
tiene un ojo o dos ojos, o no sé, cualquier tipo de modificación, ¿no? Que haga una mutación al final en el aspecto de la persona, puede ser tomado como un sinónimo de burla por lo demás, ¿no? Y eso no debe suceder, ¿no? Porque ninguna persona debe verse marginada o discriminada sin importar sus características físicas, ¿no? Y no solamente en esa parte, sino también en el tema de que estas personas puedan haber sido modificadas para un determinado fin. En el caso de la eugenesia, ¿no? Que mayormente es un tema de, ¿cómo se dice esta palabra? Eh, de enfoque, ¿no? Sobre las razas, ¿no? Donde mayormente se mejora bueno, mejor dicho, a la persona con un fin de, por ejemplo, ¿no? No sé, pues, ¿no? Con un fin estético o con un fin ideológico para decir, no, pues no, estas personas tienen que verse mejor porque así es como yo pienso, como debe ser, ¿no? O sea, como hay que personas, por ejemplo, hay una persona, pues no, que puede verse alto, entonces lo hacemos alto, ¿no? Así igual que se hacen con los animales, ¿no? En el caso de los perros, ¿no? ¿Qué hacen para que una perrita tenga cachorritos de raza? Entonces lo cruzan con un perro de raza. Entonces, pues en el caso de los seres humanos, obviamente nosotros podemos modificar genéticamente ciertas características y hacer de que esto de aquí sea tratado como, no con fines, por ejemplo, de mejorar la calidad de vida de seres humanos, ¿no? Sino con un fin de implantar una ideología, de implantar una idea de que, de que ciertos rasgos de las personas son mejores, ¿no? Y eso ya deja de lado el tema humanitario, sino ya es un tema ideológico, ¿no? Ya se ve como una herramienta el ser humano, como proselitismo, por ejemplo, a determinada raza, ¿no? No solamente la raza blanca, sino de repente hubiera sido un escenario distinto, ¿no? Donde la raza negra hubiera sido la raza superior, ¿no? Y entonces ya todos debemos ser negros porque el ser negro es la mejor raza que puede tener el ser humano. Pero bueno, pues, ¿no? Entonces se puede utilizar con esos fines, pero lo que pasa es que ya no puede verse cómo podemos decir que una persona ha tenido la opción o ha tenido el derecho si es que se le cambian sus características genéticas, si es que alguien más ha estado involucrado en su formación, ¿no? Genética, ¿no? O biológica, mejor dicho, ¿no? Entonces, es justamente estos derechos son los que alcanzan este tipo de casos, ¿no? Esto ya se debatió hace mucho tiempo en la Organización de las Naciones Unidas y si bien no hubo una nueva generación de los derechos humanos para estos casos, sí se amplió en el caso de los derechos, en el caso de la regulación sobre el uso del genoma humano, ¿no? Porque de eso se encarga este tema, ¿no? De las modificaciones genéticas, ¿no? Así como dice aquí, ¿no? El genoma humano no puede dar lugar a beneficios pecuniarios. O sea que no puede ser visto como una forma de ganar dinero, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿no? En el caso de los bebés, ¿no? Pueden ser usados como trata de personas, ¿no? Por ejemplo, lo puedo modificar, pues, ¿no? Para que tenga, en vez de tener ojos negros, puede tener ojos azules y luego lo vendo, ¿no? A cualquier persona, ¿no? Y así puede generarse el negocio de la trata de personas, ¿no? Porque se trata de manera eugenésica, se trata de este tema de manera eugenésica, y entonces, como predomina la raza blanca, entonces, con las características físicas que nosotros ya conocemos, entonces, de eso se puede prestar ese conocimiento, ¿no? Entonces, es justamente que se quiere evitar esos casos, y es por eso que hubo una regulación en el tema del uso del genoma humano, ¿no? Solamente como aquí dice, ¿no? Que debe ser usado siempre y cuando se quiera mejorar la calidad de vida de la persona, ¿no? Y justamente esto es lo otro, ¿no? Puede ser, no hay debe ser objeto de discriminaciones, ¿no? Debido a sus características genéticas, ¿no? Y es lo mismo que sería atentar contra los derechos humanos, ¿no? Y obviamente esto se intenta atentar con la dignidad y la libertad de la persona. Entonces, son uno de los casos en los cuales abarca los derechos humanos de la sexta generación, ¿no? Quizás también puede verse de manera ampliada cuando son robots, ¿no? O seres mitad persona, mitad robot. Entonces puede darse el mismo caso, ¿no? Entonces, las partes más importantes del trabajo que realizamos en esta monografía, se puede ver que los derechos de cuarta, quinta y sexta generación
son importantes para el desarrollo del ser humano, y no solamente para el desarrollo, sino para proteger la dignidad y la libertad de estos seres, ¿no? Algo más que tengas que agregar, compañero Gutiérrez. Sí, para la parte de las conclusiones ya del presente trabajo, de la presente monografía, ah, tenemos las siguientes conclusiones, ¿no? Los derechos humanos ya se van construyendo sobre sí mismos y según avanza la historia, se tienen nuevos preceptos de acuerdo al avance de la historia, avance de la ciencia, avance de la tecnología. Ya habíamos dicho que hace unos años, si hace unos años, por ejemplo en la década del 90 se hubiera planteado derecho libre de Internet, entonces sería una locura, ¿no? Tal vez, pero ahora actualmente ya es algo ya que todos los países están haciendo más o menos. Si un país no lo considera, sería un país tanto atrasado. Ahora, la segunda, cuanto más autónomos van a ser las máquinas inteligentes, entonces más difícil va a ser que se le considere como simples cosas o simples instrumentos. Cada vez va a tener que debatirse más temas de ética sobre máquinas autómatas, derechos, sobre robots. Ahora, como tercera conclusión, mm, el crecimiento de la inteligencia artificial eh, nos obliga a acelerar un proceso para consolidar los derechos de los robots, porque lógicamente van a tener derechos, si es que pueden pensar, pueden tomar decisiones independientes, nos van a tener que tener derechos. Y solo soluciona eso en parte, ¿no? Los problemas y las polémicas en torno a, a la tecnología, a la inteligencia artificial, pero ya sería un gran avance, de todas maneras. Ahora, la cuarta conclusión sería que el avance de la ciencia, bueno, acá hemos puesto que el avance de la ciencia hace que pensemos en un futuro inmediato donde los seres creados de manera artificial que posean conciencia puedan evitar ser cosificados, o sea, tomados como simples cosas, simples instrumentos, simples herramientas. Eso sería las conclusiones de nuestro trabajo. Así es, ¿no? Entonces, nosotros lo que podemos apreciar es que los derechos humanos de cuarta, quinta y generación son muy importantes para el desarrollo para mantener la libertad, la dignidad y la libertad en los seres humanos, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Fue un gusto hacer este trabajo, este webinar. Este, nosotros será hasta una nueva oportunidad y muchas gracias por el tiempo prestado. Muchas Entonces, gracias. ajá, nos despedimos, ¿no? Bueno, nos vemos hasta una nueva oportunidad. Hasta luego. Luego.